Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Espero que estén bien todos y todas. Tenemos en vivo en directo a Iber, a Marisela y Liliana. Y por cierto, déjenme aprovechar ahora terminar una idea que no la terminé antes de comenzar a grabar. Y es que estaba haciendo referencia antes de grabar a un artículo que yo escribí sobre Isaías 43, 43, donde aparece en la Reina Valera mal traducido. No sé si ustedes se fijaron en ese artículo. ¿No lo vieron? Tal vez no. Sí, sí, ¿Lo viste? Ajá. yo sí lo leí. Ok, bueno. Entonces, interesante ver cómo la Reina Valera y muchas otras versiones no reflejan bien la pausa que hace el hebreo con un saque catón que está ahí en el texto. El traductor griego tradujo distinto también, y luego en Mateo, cuando se hace referencia a esta cita, lo hace según la versión griega de Isaías y no según el texto hebreo. Según el texto hebreo es vos, alguien clama en el desierto, preparad camino, que no es lo mismo a voz del que clama en el desierto. Y eso es distinto. Así que el artículo yo lo publiqué y ahí era la cuestión cuando le tocaba el tema de que Facebook no me deja compartir los enlaces en los grupos como antes. A veces me deja, a veces no. Entonces ese enlace quería compartirlo, pero no me dejó. Pero de todos modos lo que yo voy a hacer es como en estrictamente una clase para los que son de lenguas, yo lo voy a poner en PDF y se lo voy a compartir a ustedes como una manera de que ustedes lo tengan ahí, ¿ok? Para su acervo y fruto del trabajo de los estudios bíblicos que estamos haciendo precisamente en el idioma hebreo. Y luego, obviamente, en griego, porque es lo interesante aquí poder ver cómo una cita, es decir, a veces queremos corregir la forma del texto del Nuevo Testamento y no sabemos que explicar la forma en que la Septuaginta lo hizo. Incluso a veces se da la situación de que el Nuevo Testamento, la cita que aparece, ni refleja del todo el texto hebreo y tampoco el texto griego, sino que el autor del Nuevo Testamento hizo su propia adaptación y relectura del texto, así que al final, aunque aparezca introducido por la cita para que se cumpliese lo que dice la escritura, al final hay que ver si el autor del Nuevo Testamento no hizo su propia adaptación, de modo que al final el texto que vemos en el Nuevo Testamento ni responde del todo al texto hebreo de la Biblia hebrea, y ni siquiera a la versión griega del texto hebreo obviamente en la cita del Antiguo Testamento o Biblia hebrea. Bueno, vamos entonces a comenzar viendo 4 pequeñas, digamos, observaciones, ejercicios que habían quedado de la 59. Vamos a ponerlo en línea y luego presentaremos la lección que tenemos para hoy. Un momentito. Okay. Está en pantalla, ¿verdad? ¿O sí? Sí. Ok. Bien, un momentito. Creo que entonces que nos faltaron la G, H y J, ¿cierto, Marisela? ¿Esa fue la idea? Sí, sí, Okay. profesor. Perfecto. Bien, como estamos comenzando desde cero, ver quién se anima entonces a leer la G. ¿Quién se anima? Yo empiezo si gusta. Vamos entonces, vamos. Sí. Vaya, check. Ok, perfecto. Aquí no. En la G, ¿cómo sería? Se supone que dos Sheva al final son silenciosos. Vaya, vaya. Exactamente, esa es la idea. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál es la raíz que tú ves, Marisela? Es nun. Yo, como le digo, estas últimas 4 batallé mucho, pero Okay. yo lo hice así. Nun, chin, kof, kuf. Ok, vamos a lo siguiente.
tú entiendes que la raíz es nun. ¿Qué más? Shin, Ajá. Kuf. Ok. Kof. Liliana, ¿qué te dio a ti? ¿Qué raíz tú ves aquí? Yo tengo Shaka, Shin, Ok. Kof y He. Ok. Vamos entonces a Shocker. Bueno, todos vamos a ir a Shocker a ver por fin lo que tenemos aquí. Un momentito. Un momentito, por favor. Déjeme, pensaba que tenía en mano el Shocker. Un momentito, por favor. El 785, profesor. Ok, vamos entonces. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver entre todos para poder explicar. Primero, vamos a mostrar la Iber que estaba de reposo, ¿verdad? Por lo menos de ver, en otra cosa estaba, ¿verdad? ¿Cuáles son las conjugaciones en que tú ves, Iber, que está la raíz Shaka? ¿Estás ahí, Iber? Sí, estoy aquí, estoy buscando. Ajá. 785. Profesor, entonces la raíz es Chaka. Sí, Chaka. vamos, sí, ahí vamos ahí, sí. Vamos ahora a ver las opciones para que veas. Un momentito. Vamos entonces con... Chaquet, dice ahí. Sí, ¿en cuáles? ¿Cuáles? Chaquet, Ok, sí, pero ¿en cuáles conjugación aparece? Sería cal, Shaka. Ajá. cal, pual. Aparece en cal, en serio. No, O. Ah, es chacat. Se Ajá. dice, está entonces, a ver, pero ahí está. Está en pual y jifil. Correcto, Jiffy. Entonces, en Pual, ¿qué matiz tú le ves a esa acción cuando dice está regado jugoso? ¿Qué tipo de acción es? Está regado. Está complejo aquí. Bueno, pero la idea es, tú lo ves como transitivo o intransitivo, dando Mm, la idea de ser estativo. ¿Cuál sería para ti? Intransitivo. Exactamente. Y da la idea de ser estativo, ¿ok? O sea, está indicando una condición o cualidad del sujeto, está regado, jugoso. Ahora bien, en Hifil significaría dar de beber, ¿verdad? Hacer beber, propinar, ofrecer. En este caso, en Hifil, ¿qué tipo de acción tiene? Transitiva. Transitiva, ¿verdad? Ok, activa, perfecto. Ahora bien, vamos entonces a ver en la morfología, Marisela, lo siguiente. Si tú observas a ver, 1, 2, 3, 4, en la cuarta línea, donde dice Vallictol, observa la forma que tenemos aquí. Ahí la página 785, ¿verdad? Donde describe las distintas flexiones. Tú agarras 1, 2, 3, 4. La cuarta línea, Vallictol. ¿Lo puedes ver, Maricela? ¿Todavía no? ¿Me escuchas, Maricela? Ahí está. ¿Estás ahí, Maricela? Sí, ya regresé. Es que me sacó Ah, está bien. Mira, tu internet está muy mal. Lo ideal sería que apague la cámara para que te podamos escuchar mejor. ¿Bien? Ok, Ok. Ahora te a escucho. ver. Sí, ahora sí. Te estaba preguntando si lograbas ver en la
en la cuarta línea, la forma Vallictor que tenemos aquí precisamente. Estaba diciendo 1, 2, 3, la cuarta línea donde dice Vallictor. Sí, Ahí. ya lo vi. Entonces tenemos ahí Bayat, que es la misma forma que tenemos aquí en la G. Entonces eso significaría que ¿en qué conjugación entonces tenemos aquí esta forma? Bayat. Sí, está en Vallictor y está, o sea, en la VAB consecutiva imperfecta. Exacto, correcto. Entonces, según lo que vemos ahí, ¿cuál sería en la conjugación que está? Porque nada más hay dos opciones. ¿Cuál y Hifil? ¿Cuál sería? Hifil. Ok, entonces, si es Hifil, vamos a ver. ¿Y cuál sería la forma que tenemos aquí entonces? Sería dar de beber, hacer beber, Sí, propinar, ofrecer. perfecto. Entonces, pero vamos a ver. Entonces tenemos, ya dijimos que es conjugación Hifil. ¿Cuál es la forma? ¿Perfecto o imperfecto? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Persona y número. Es tercera persona masculina singular Bien. de VAB consecutiva imperfecta. Ok. ¿Y cuál sería entonces la traducción? ¿Y diste de beber? Pero recuérdate que es de la tercera No. persona. ¿Y él dio de beber? Ahora ¿O sí. él hizo O él, beber? o él dio a beber. Liliana, ¿cómo lo hiciste? Igual. Y él Igual. dio de beber, sí. Perfecto, correcto. Ahora noten, déjenme mostrarle algo. Iber, ¿tú llegaste a hacer esto, Iber? Sí, ¿Cómo te dio a correcto. ti? Aquí hay una pregunta que tengo. ¿Y dio de beber también puede ser? ¿Y el dio de beber? No entiendo. Dime la pregunta de nuevo. Vamos a ver. Aquí, y dio de beber. Sí, ¿Podría yo colocar y él dio de beber? correcto. Sí, claro que sí. Entonces, vámonos a una cita que yo tengo aquí. Un momentito. Déjenme mostrarle algo. Que... un momentito. A ver si lo pongo más grande ahora. ¿Está en pantalla la Biblia hebrea? ¿O no? Sí, profesor. Sí. Sí. Ok, míralo aquí la forma. Y que está traducido, y él dio de beber a quienes. Noten aquí el objeto directo. Obviamente aparecerá con segol por el Makef, a quienes, a Jackson, a las ovejas. Bien, indicando un ganado menor, distinto al ganado vacuno o de bueyes, ¿verdad? Entonces, míralo aquí, y él dio de beber. Esto está en Éxodo 2:19. No sé si ustedes tienen alguna Biblia a mano, a ver cómo lo han traducido ese texto. ¿Tienen algunas versiones a mano ahí rápido que pudiéramos ver que sea 3? ¿No? No, yo no. No tienen ninguna. Tengo una de Jerusalén, pero tengo que buscarla. Déjalo ahí, tranquilo. Ya, la idea es que ustedes pueden luego confirmar más adelante, Éxodo 19, tenemos esta forma. Ok, entonces ciertamente transitiva, activa, míralo ahí, que tiene un objeto directo, que es Hapsom. Ok, vamos entonces al libro de texto donde estábamos. Y ahora le toca a Liliana. Liliana, entonces, la H. Ya, profesor. La H es Baijal. Ok, Baijal. Bien, entonces, al tener aquí a Baijal, ¿qué raíz tenemos aquí? Tenemos la raíz de Kalaj.
¿Cuál? Kala. Ok, entonces vamos a ver lo siguiente. Vámonos bueno, Marisela, ¿cómo tú hiciste esto aquí? Sí, también tengo jalaj. Ok, bien. No, Ocalá. Oh, bueno, calaj, sí. Ok, ok. Bien, vamos entonces de nuevo y vamos a irnos a Choker, buscar a Calaf y qué opciones tenemos aquí. Ok. Eso sería en la página 360. Bien. Entonces, Marisela, ¿cuáles son las conjugaciones en las que aparece la raíz Calaf? Voy. Aquí está. Oh my God. Oh, no. Es que estoy buscando en el libro. 360. Ajá, Oh, en el Choker. Ujú. me moví de lugar para ver si funciona mejor mi internet y dejé allá mi cuaderno. Ya que Ok, 360 aparece en piel y en pual. ok. Entonces la tenemos en Cal. ¿Cuál es la otra? Piel, pual. Ok, bueno, bien. Entonces, ¿cuál es el matiz de la acción en Cal? En cal es activa, Bien, transitiva también, transitiva. ¿verdad? Sí, Sí. acabar algo, terminar, concluir, finalizar, completar, etcétera. Dijimos entonces que en piel, ¿qué sentido tiene? Activa, transitiva también. Exactamente igual, ¿verdad? No hay ninguna diferencia. ¿Y en cuál, cómo sería? Es pasiva. Sí, ok. Entonces significaría pasivo, que es transitivo, quedar acabado, concluido, etcétera. Bien, ahora, ¿cuál es la forma que tenemos aquí, Liliana? Si tenemos tres opciones, cal, piel y cual. Creo que es la forma piel. Ok, bien. Entonces, perfecto. Si persona y número. Pero también Em, tenemos un ¿qué? ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un bayectol o una verb Correcto. imperfecta. Sí. Perfecto. Eso significa entonces, ¿de qué persona? De la tercera persona masculina singular. Perfecto. Entonces, como es piel y sabemos que tiene un matiz transitivo, incluso igual que en cal, activo transitivo, ¿cuál sería la traducción? Y él acabó, terminó, completó. Ok, él terminó, él concluyó, él completó, él finalizó, etcétera. Muy bien. Marisela, ¿cómo te Sí, fue a ti? igual. Igual. Iber, Sí. Sí, igual. bien, ok. Iber, vamos entonces contigo y la I. Vaya aquí. No, no puede ser porque se supone que ese Sheva no puede ser vocálico. Digo, no puede ser vocálico. ¿Por qué? Porque la vocal que le precede es corta o larga. Larga. Ajá, larga. La pata es larga. No, es corta. Ok. Entonces eso significa, y eso lo dimos hace mucho, de que cuando el Sheva es precedido de vocal corta, él es silencioso. Por lo tanto, aquí habría que leer Baijí. Bien, y ahora, ¿qué raíz tenemos aquí entonces? Profesor, es una raíz tendría que ser larga o corta. Yo tenía entendido que era, si precede una vocal larga, Es vocálico. Si precede vocal corta, es silencioso. ya. Por eso no leímos aquí Vallejí, sino Baijí, porque queda la yod
pero el fonema, el shebaki no constituye un fonema vocálico E que podamos leer. Queda silente, queda mudo. ¿Bien? ¿Estamos? Perfecto. Ok. Entonces, ¿cuál es la raíz que tú ves aquí? Aquí es la Hei, Yot, Hei, ¿Cómo se leería? Hayat. Exacto. Bueno, entonces vamos ahora con Liliana para que se haga cargo de choque ahora ella. Bien. Exacto. Ok. Así. 193. Ok, ella estaba preparada. Ella estaba preparada. Ella se ve que le tocaba a ella. Bien. Okay. Entonces, ok, vámonos entonces con la 193. Perfecto. Liliana, ¿en cuáles conjugaciones vemos a Hayat? Está en cal, Sí. también creo que solamente en cal. Bien, exactamente. Ok, perfecto. Entonces, este es un verbo cal, aunque vamos a ver entonces que aparece también en nifal. Observa dentro de... Ah, sí, Ajá. Ok, sí, está en entonces, cal. muy bien. Entonces lo tenemos en nifal y lo tenemos en cal. Cal. Ahora bien, la pregunta sería, ya sabemos que este verbo tiene la característica de que indica ser, estar, existencia. Bien, entonces, y obviamente vamos a ver que tiene una característica aquí, esta forma verbal, que lo vamos a ver. También, generalmente, en oraciones o frases que debería incluir el verbo haya, no lo tienen cuando la afirmación es atemporal. O sea, si la afirmación es atemporal, generalmente el hebreo no usa el verbo haya y lo deja así. De pronto que puede ser una oración atributiva o copulativa que puede tener el matiz atemporal de presente. Por ejemplo, yo soy tu Dios. Por ejemplo, de presente, yo seré tu Dios. Yo he sido tu Dios. Yo era tu Dios, etcétera. Son ideas que caben en una frase donde no está el verbo haya de manera conjugada como verbo finito en yictol o en catal. Bien, ahora, cuando el autor entonces del texto quería indicar que esta oración atributiva copulativa, que sin la presencia de hayat en catal o yictol es en realidad atemporal, pero él quiere o quería dejar ver que estaba enmarcando esta oración atributiva en una determinada esfera temporal. Entonces lo que hace es que utilice el verbo hayat en catal, perdón, en catal o en yictol. Eso ocurre. Ahora bien, de todos modos, hay un uso, digamos, hasta cierto punto especializado, una especie de modismo, con esta forma que vamos a ver aquí y ver. ¿Cuál es la forma que tenemos aquí, Iber? Es un cal imperfecto, Ok. Y en realidad, ¿un qué? un bayectol. Sí, pero en realidad es una forma como, ¿cómo le llamaríamos esa forma del imperfecto? De la tercera, porque en realidad es una forma corta. Sí. No es la forma regular. ¿Cómo sería entonces? ¿Quién le ayuda a Iber? ¿Cómo se llamaría esa forma corta del verbo hayat? ¿Cómo sería? No lo tienen ahí. Déjenme a ver si le ayudo. Sería un yusivo. ¿Se le olvidó el yusivo ya? Un momentito. Ah, la forma corta, un yusivo, claro. Exacto, de la tercera. Yeji, sí. Exactamente. Sin embargo, Yeji. déjenme mostrarle, déjenme aprovechar para... yo no sé si le mandé este libro, pero déjenme apelar a este libro para ver si le presento el cuadro
completo. Un momentito. A ver. Pasa que no lo puse bueno, porque yo no pensaba que él iba a necesitar, pero parece que sí. Entonces, vamos a invertir un minutito aquí en lo que yo lo busco, que va a servir de algo. Y si no lo tienen, si no se lo he enviado antes, pues lo voy a enviar entonces esta noche. Un momentito. Profesor, entonces no está no está en va consecutiva imperfecta. Sí, pero eso tiene un uso interesante de este verbo, que es una forma corta. Digamos que por lo general el yusivo, por ejemplo, en los verbos fuertes, que son verbos que no cambian, por ejemplo, no, por lo general, el yusivo es igual al imperfecto común de la tercera persona porque no tiene ese cambio, pero sí hay otras formas en las que hay verbos que tienen una forma corta del imperfecto que se distingue del imperfecto regular y eso se le llamaría el yusivo, ¿ok? Pero no ocurre siempre, por lo tanto, será cuestión de contexto comprender si estamos aquí ante una forma yusiva o una no yusiva o un imperfecto, digamos, regular en esos casos. Déjeme ver un momentito. ¿Me di a entender? ¿O alguna pregunta más clara? ¿Alguna aclaración más? Que en este caso, profesor, como está antecedido por la PA, Ajá. por el ballistón, Sí, un momentito. Sí. Ajá. ¿Qué pasó? sería un yusivo con un ballistón. Sí, sí. Lo que tiene que ver es, en primer lugar, un momentito, déjenme presentarle, eso es lo que estamos buscando aquí en este libro, que lo voy a presentar. Ajá, ya lo encontré aquí, un momentito. Para mostrarle la conjugación completa, déjenme un momentito. Ok. Y este libro yo se lo voy a enviar, si no se lo he enviado antes. Un momentito. Porque la forma corta es yeji. Ajá, exacto. Un momentito. ¿Está en pantalla ahí? Sí. El verbo hayá, miren aquí. Aquí aparece el verbo hayá en su cuadro completo. Tenemos el perfecto, mírenlo ahí, ¿verdad? Y aquí tenemos el imperfecto. Noten lo siguiente. Miren aquí lo que sería el imperfecto regular. Tercera persona masculino singular. ¿Lo ven? Sí. Bien. Ahora, ¿qué ocurre con este detalle? Mírenlo aquí, un momentito. En las narraciones se usa a menudo la forma abreviada o ocupada del yusivo, que sería yehi, con el va conversivo baihi, que significaría y sucedió. ¿Ok? Sí. Y aconteció, etcétera. Por eso quería mostrarle este cuadro para que ustedes tuvieran una idea más clara. Es decir, será como primer lugar, ya vimos aquí la forma del imperfecto, que sería obviamente si esta es una vocal corta, este lleva debe ser como silencioso, ¿verdad? Lo que significaría ye. Sería el imperfecto regular, no abreviado, no yusivo, digámoslo así, el perfecto regular de la tercera persona masculina singular, pero hay una forma del yusivo que, repito, por lo general no va a haber diferencia. Por eso se dice que para la forma del yusivo, siempre que se pueda cortar, entonces veremos una forma distinta del imperfecto yusivo que lo distinguirá del llamado imperfecto regular. Lo que ocurre es que en muchos casos no hay forma de distinguirlo porque en la mayoría de los verbos fuertes no hay diferencia. No hay. Entonces el contexto es que nos va a decir si estamos ante un imperfecto regular, lo que podríamos llamar en español un imperfecto de modo indicativo, o si es un yusivo que vendría teniendo el valor, por ejemplo, de un subjuntivo, por ejemplo. ¿Ok? En español diríamos que el indicativo es, por ejemplo, él fue o ella fue, por ejemplo.
Y si fuera en modo subjuntivo en español, ¿cómo sería? El subjuntivo sería sea ella, ¿verdad? Noten eso, sea ella, sea él, implica un deseo de la tercera persona en este caso. Entonces, aquí el verbo ser en forma corta tiene un no que es yusivo, que nos dice que inmediatamente sí, estamos aquí ante una forma verbal inyusivo. Ahora, por otro lado, lo que estoy diciendo también es que a veces no va a estar presente una forma yusiva, es decir, una forma corta y distinta del imperfecto regular, pero podemos decir que está el modo yusivo, en el sentido de que por el contexto no hay ciertamente una morfología distinta, pero el contexto demanda que se asuma como un yusivo, como un deseo de la tercera persona y no como indicativo que indicaría una acción verbal situada en el que en el imperfecto o yictol puro. ¿Bien? ¿Más claro? ¿Sí? ¿O alguna inquietud o pregunta? Nada más una pregunta. ¿Esa situación se da en algún otro verbo o este es el único porque por el sentido del verbo? No. En realidad hay verbos, pero no son muchos, digamos, que hay que irlo por caso, que tienen una forma corta para el yusivo. De hecho, cuando dimos ese tema del yusivo, dijimos que sí, hay verbos que tienen una forma corta, pero no siempre será así. Entonces, eso nos complica digamos, la situación porque en el caso, por ejemplo, del verbo hayab, pues es muy fácil distinguir el yusivo de la tercera porque tiene una forma acortada o abreviada distinta al imperfecto regular. Pero en la mayoría de los otros verbos, entonces el imperfecto y el yusivo estarán exactamente igual y el contexto que entonces nos va a ayudar a ver, decir, bueno, mira, ¿cómo traducimos esta forma? Del imperfecto tercera persona. ¿Es una forma yusiva o es un imperfecto regular? Entonces ahí la morfología no basta porque la morfología no nos va a ayudar en nada. Sencillamente el imperfecto y el yusivo serán igual. Entonces, pero en el caso de este verbo y de otros, independientemente del tipo de verbo, sí tendremos casos en la que la forma yusiva es distinta a la forma del imperfecto. Bien, tercera persona obviamente del singular. Bien, ahora, noten esto. Entonces aquí en las narraciones, que es un detalle, se usa a menudo la forma abreviada o acopada del yusivo, que sería by he. Ahora, pregunto, yo digo, con la forma de la va conversiva que tenemos aquí. ¿Yo le voy a enviar este libro, sí o no? No. 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 No, pues, No, este no. por favor, pues se lo prometo. Y si no, si ven que como se me olvida, recuérdenmelo, que es un libro que yo utilizo de referencia para ayudar en muchos casos. Entonces, este libro lo prometo. Entonces aquí, eso significaría que ya, si la forma sin la va conversiva sería entonces un yusivo regular, aquí entonces ya esta construcción, vamos a llamarle así, construcción sintáctica, vamos a llamarle, porque ahora tenemos una va conversiva con un yusivo, pero que tiene un sentido propio en las narraciones y es y sucedió. ¿Por qué sucedió? Por la va conversiva. O sea, entonces ya no vamos a situar este yusivo, digamos, en el plano del imperfecto, sino traducirlo con el valor del perfecto, introduciendo la narrativa y sucedió y aconteció, etcétera. Bien, entonces, ¿alguna pregunta, inquietud para volver al libro de texto? No, ¿o sí? Ok, No. pues vamos aquí de nuevo. Entonces significa que esta forma tiene esa carga semántica y sucedió y aconteció. Bien, ok. La última, la J, creo que le tocaría ahora a Marisela de nuevo. ¿Te anima, Marisela? Sí.
Bien, vamos. Vayan. 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 Léelo de nuevo, a ver, vamos a ver. ¿Dónde está el acento? En ya. Entonces, Vaya. ajá, Vayan. ajá. No, léelo de nuevo por corrido. Vayan. Vayan, Vayan. vayan, ¿ok? Es decir, el acento está obviamente ahí en ya. Vayan, entonces, vayan. Ok, ¿qué raíz tenemos aquí entonces? Yo encontré Ainun G. Ok, o ayin, nu, Ain. Ajá. ge. Ayin, G. ¿verdad? Ayin, Sí. nu, ge. Bien, ok. Ahora, vámonos con Iber. Iber, esta raíz, vamos a buscarla, a ver qué opciones tenemos aquí. La raíz, entonces, Ana. Bien. Ana. Ok, entonces, Liliana, ¿ya tenía la página? Sí, 576. Vale la pena, vale la pena. Hay que preguntar. Dice que el que preguntan no se pierde, ¿verdad que no? Ok, sí, claro. Ok, un momentito. Perfecto. Bueno, en primer lugar, observar dos cosas. Que hay un ANA 1 Sí. que tiene el valor de responder, contestar, y el otro que sería ANA 2, que sería ser desgraciado, estar afligido, y no creo que sea ese. Humillarse. Vámonos con la primera opción, que sería la de ANA en número 1. Iber, en cuáles conjugaciones encontramos esta raíz? En cal, Bien. Ajá. ¿En cuál más? estamos con solamente cal, cuento yo. Ah, ¿y No. tú no crees que está ni Fal ni Tajife también? Nifal y Jifi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Iber, ¿cómo que tú estás viendo el diccionario? ¿Cómo es, por Dios? Vamos a ver. Iber, ¿qué tipo de acción o matiz tiene esta raíz ana en cal? Responder. Es activa, transitiva. ¿Ok? Contestar, responder, replicar, objetar, rebatir, etcétera. Bien. Entonces, dice también que se construye con sufijo personal et o le para la persona a quien se responde. Responder a. Ahora, obviamente, aquí este es un verbo que, digamos que puede ser transitivo, en el sentido de que si yo le respondo a fulano, en ese sentido, en realidad, él actúa a la persona que yo le respondo, se convierte en ¿qué? En objeto indirecto. Se supone que lo que yo respondo sí sería el objeto directo. Y él le respondió, no vendré mañana. Noten, él le respondió, no vendré mañana. Entonces, no vendré mañana sería que el objeto directo. Y el objeto indirecto, ¿qué sería? Él. Él le respondió a él le respondió, o ella le respondió, vamos para cambiar de persona, ella le respondió, obviamente a él, no vendré mañana. Noten entonces, la respuesta que ella dio es el objeto directo y a quien le dio esa respuesta sería el objeto indirecto. Bien, ok. En Nifal, ¿qué matiz de acción tú le ves? Encargarse de responder. Ok. Activa, transitiva. Recibir respuesta, etcétera. Bien. Y en Hifil, También activa. pero no, ok, pero nota lo siguiente, en Nifal tiene un matiz pasivo. Ok. Si yo recibo respuesta, entonces soy pasivo. Ok. Ahora, y si soy encargado de responder, entonces también tiene un matiz pasivo. O sea, a mí se me ha asignado el responder. Bien. Ahora, o yo recibo respuesta. Y finalmente, en Hifil, Dar respuesta.
dar respuesta. Bien, entonces sería activo. Ahora, vamos aquí. En Bayam, si observamos entonces, Marisela, ¿cuál sería la forma que tenemos aquí? Yo tengo que escal. Pero en cuanto a la forma, ok, tú dices que es cal. Bien, ahora, esa forma que está ahí, según vemos, ¿de qué forma es? Va consecutiva imperfecta. Ok, entonces, ¿de qué persona y número? Tercera persona masculina singular. Ok, bien. Entonces, tú dices que está en cal y tiene el mismo matiz que en Jiffy, obviamente. ¿Cuál sería entonces la traducción que tú propones? Y respondió. Ok, y él Contestó. respondió, y él Ajá, y él contestó y le respondió para poder darle la idea sí. de quién es el sujeto, porque recuerden, en español, y respondió puede ser él o ella, pero en hebreo no, en hebreo está claro que es tercera persona masculina. ¿Cómo lo hiciste, Liliana? Igual, profesor, y él Igual. respondió. Perfecto, perfecto. Entonces, es interesante que hay una forma un tanto irregular en Segunda de Reyes 1:10 que la voy a presentar. Un momentito. Noten la forma que tenemos aquí. Entonces, ahora vamos a ver si pueden tener una Biblia a mano. Por favor, mire, búsquela a ver. En lo que yo busco el texto, este tiene una versión a la mano que puedan buscar. Segunda de Reyes 1:10. ¿Lo tienen ya? Sí. Ok. ¿Cómo lo tradujeron ese texto ahí? La que yo tengo es la Biblia de Jerusalén. Sí, está bien, no importa. Vamos. Dice, respondió Elías y dijo al jefe de 50. Que también, y respondió Elías. Dejémoslo ahí. Mírala aquí la forma. ¿Saben? Que es un tanto irregular. Note que tiene la va conversiva, tiene todas las características, pero termina en que en Segor G. Pero en realidad se asume como una forma irregular de esta forma que es Bayán, la que encontramos aquí en el texto. Liliana, ¿tú tienes alguna otra versión ahí? ¿No la Valera nomás? Ok, vamos. ¿Qué dice la Valera? Dice, y Elías respondió. Bien, perfecto. Noten. Está bien, no hay problema. Y él respondió muy bien. Entonces, obviamente aquí tiene un sustantivo que Eliyahu, que sería un sujeto nominal. Pero en dado caso de no tener a Eliyahu u otro sustantivo nominal, o sea, un sujeto nominal, podríamos establecer a través de la forma verbal que sería el Dios, o sea, tercera persona. Recuerden que generalmente hablamos en tercera persona. En español, todas las afirmaciones que hacemos, por lo general lo hacemos en la tercera persona. Él comió, ella dio, él vino, etc. Y obviamente hay momentos para usar las formas de las otras personas, pero en realidad siempre hablamos en tercera persona, de modo que cuando en lugar de indicar el sujeto por el verbo le ponemos un nombre, generalmente es un nombre que concuerda con una forma verbal en la tercera persona singular. Él vino, ella vino, él pintó, ella pintó, él no vendrá hoy, etc. Y luego, si pasa al plural, por lo general también será igual una forma verbal de la tercera persona del plural con un pronombre o un nombre que concuerde con esa forma verbal de la tercera del plural. Por ejemplo, Luis y Carlos vinieron. Marisela y Liliana llegaron. Noten la tercera del plural. Bien. Y así sucesivamente,
va a ocurrir de pronto que si no pareciera un sustantivo como sujeto nominal, podríamos establecer un sujeto de manera pronominal según la persona del verbo. Bueno, ¿alguna pregunta o inquietud final antes de pasar a presentar la lección de hoy? No. Ok. Vámonos entonces. Ah, sí. Ok. Sí tenía una. Vamos. Sí, quería preguntarle, ¿cómo hay alguna manera o cómo podemos hacer para saber a los verbos que se eliden las ciertas letras? Por ejemplo, en este caso, Sí, estoy viendo que eso lo vamos a ver después de estas lecciones sobre las conjugaciones derivadas. Vamos a ver los llamados verbos irregulares o verbos débiles y lo vamos a ver cuáles son, ¿ok? O sea, sí. verbos que dependen de la vocal con que inicien y verbos que dependen también de, la consonante con que inicien y verbos también que dependen de la consonante que terminen. Así que Sí, porque para saber a veces qué verbo es, yo batallé mucho para identificar la raíz de estos verbos. No, sí, lo que se supone que el libro de texto no debería incluir verbos que, como vemos aquí, son verbos irregulares que no le hemos dado. Sí, pues entonces dije yo, pues cómo debe haber alguna manera de claro que sí. Identificarlo. Lo vamos a ver aquí en el curso, claro, es parte del tema del curso, de una de las lecciones que vamos a ver, por categorías, ahí que hablaremos de verbo nun, o verbo con primera gutural, o verbo con la tercera gutural, o con segunda. Esas combinaciones vamos a ver aquí en el curso. De pronto usted tenga una idea de que cuando se enfrenta a la forma verbal, usted pueda por lo menos tener directrices o algunas pistas para decir qué verbo probablemente sea. ¿Ok? Así que la pregunta es válida, es buena y le respondo que sí. Después que demos estos temas, dentro del curso está, y el libro de texto lo tiene, de hecho, y aunque utilizaremos otro para fortalecerlo también, pero sí vamos a hablar de los verbos débiles o verbos que en alguna manera a veces son fuertes en un sentido, pero como quiera provocan en algún momento una elisión de una de sus tres radicales. Así que sí, vamos entonces a ver eso dentro del contenido del curso. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? No, pero vamos entonces con la presentación de la conjugación hic-pael, que es la que nos ocupa en el día de hoy. Bien, como siempre, ¿está en pantalla o no? Sí, creo que no. ¿O sí? No. No, parece que ya sabía yo. Se confirmó mi sospecha. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Sí. Okay. Bien, entonces nos vamos con el vocabulario. Entonces comienza Marisela, sigue Iber y termina Liliana. Vamos entonces, Marisela. Yahol, ¿Sí? no, Yahol y Yuhal. Correcto, muy bien. Entonces, él es o era capaz de, noten que como son verbos que son estativos en realidad y funcionan como si fueran verbos copulativos, tienen esa forma de si es o era o fue. El problema de estos verbos que habría que ver entonces por el contexto si tiene cuál es el matiz temporal que tengan. ¿Ok? ¿Seguimos? Liliana, ¿te toca? Ah, sí, me tocaba a mí. Yo pensé que era el último yo. No. Ah, así fue. Sí. No sé. Fue así. Me dejaron al final. Pues vamos a ver entonces, pero Iber no protestó, así que Iber se quedó igualito. No queda leer. Vamos, ven Iber, vamos a leer. Te toca a ti, Iber. Kelly. Ajá. Kelly. Muy bien, entonces artículo u ornamento, entonces plural, ornamentos, kelin, obviamente notan ahí el plural en forma de masculino. Ok, ¿seguimos? Ajá. Ok, oro. Seguimos entonces, Marisela. Beckett.
¿sí? Y aquí sería, y Begadim. correcto. Aquí obviamente se dio una reducción vocálica antepretónica, que la vemos ahí, donde la segol se redujo a Sheba en posición ahora antepretónica. Aquí noten que en realidad, de hecho, es la sílaba tónica, tiene un segol, pero al añadírsele la desinencia del plural que ocurrió, entonces ese segol pasa a estar ahora en una posición antepretónica y noten, se alarga la segunda segol en Kames, pero la primera segol se reduce a Sheba. Reducción vocálica antepretónica, pero un fortalecimiento de la segol que está ahora en posición pretónica. Bien, entonces, con sufijo pronominal, ¿cómo sería? Bigdi. Correcto. Sería mi ropa, mi vestido, bigdi, muy bien. Como Hirek es corta, el Sheba que sigue es silencioso. Vámonos con Iber. Minja, Minja, ok. Regalo, ofrenda, presente, etc. Seguimos con Liliana. Shilah Ajá. y Yeshalah. Ok, entonces en piel, verbo piel, él despidió, él dejó ir, él soltó, él liberó, etcétera. Bien, seguimos entonces con Marisela. Es Yachab, Sí, Yeshev, sí, Vayeshev, Vayeshev. ahora sí, correcto. Entonces él se sentó, él moró, él habitó, él se quedó, etcétera. Seguimos, Iber. o, O, obviamente, con una especie de conjunción disyuntiva, ¿verdad? O, o te quedas o te vas. Bien, ok. Seguimos aquí. ¿Digo yo? Sí. ¿Sí? Kalah, Ajá. Yelech Sí, y Bayelech. correcto. Él caminó, él fue, él caminará, él irá, se marchará o se presentará, qué sé yo. Son distintos matices que podemos con el verbo jalar, ir, aproximarse, dirigirse, etcétera. Y luego tenemos una forma, obviamente, bayictol, donde tendría el mismo valor que de que jalaf, que sería el fue y el caminó, etcétera. Seguimos entonces con Marcela. Pej ¿Sí? y Ok. Entonces, Pi. vemos que esta sería la forma de qué? Del constructo Constructo. singular, correcto, que sería pi, entonces boca de, y con sufijo pronominal ya sabemos que por regla los sufijos pronominales se adhieren a las formas del constructo, que en algunos casos sí, es cierto, es igual al absoluto, pero desde el punto de vista normativo, lo que se entiende es que los sufijos pronominales se adhieren a partir del constructo, es decir, a la forma del constructo, no a la forma del absoluto, aun cuando haya sustantivos que tengan su absoluto singular igual que el constructo singular. O dicho de otra manera, más bien, que tengan el constructo singular igual que su absoluto singular, incluso puede ser igual en el plural. Hay sustantivos que tienen el constructo plural exactamente igual que el absoluto plural. Pero obviamente, si se le añaden los sufijos es porque se está asumiendo que esa forma singular o plural es la del constructo. Entonces, aquí tenemos estas formas. Vamos a darle ahora a Iber. Iber, ¿cómo se leerían estas formas que están aquí? inmediatamente, ver, cuál, Estás aquí conmigo. El cursor está ahí, ayudándote. a ver, espérenme. Ahí, Ajá. pip, Ok. La Fija. siguiente. fija, Pija.
No, no. ¿Dónde está el acento? Ah, pija, Pija. pija, Ajá. ¿Y el siguiente? pi. Bien. Noten ahora, hay obviamente de pronto, una, digamos, forma común entre el constructo singular y el sufijo pronominal, con respecto por lo menos a la primera persona como singular. Entonces, pig sería boca de él, pija, boca tuya o tu boca, según la persona masculina singular, y pi sería mi boca. Entonces, noten aquí que en esta forma el nombre está usando las formas de los sufijos cuando el sustantivo es plural, pero aquí no es el caso. Bien, entonces vámonos sí, con la conjugación hikpael, que es la que nos ocupa en el día de hoy. Bien, en primer lugar, la conjugación hikpael se usa para acciones reflexivas. Eso significa que aquí es equivalente a nifal. Cierren los micrófonos, por favor. Ustedes recuerdan que nifal tiene esos dos matices, pasivo, reflexivo. En algunos verbos nifal es reflexivo, en otros es sencillamente pasivo. Ahora, también se usa para acciones recíprocas, por ejemplo, jalaf, él caminó, pero es interesante que desde el punto de vista del español es evidente que jalaf no es recíproca. ¿Ok? Caminó es caminar, de hecho es una acción intransitiva. Él caminó. No hay fórmula que usted diga que es recíproca. Ahora, noten, si la idea es de indicar que fulano caminó junto a fulana, entonces no utilizaríamos el verbo caminar, sino, por ejemplo, se acompañaron o caminaron juntos, etcétera. Pero el problema es que lo recíproco es una acción que va y viene. Por lo tanto, no hay forma incluso de que yo caminando con fulano se pueda considerar que es una acción recíproca. ¿Ok? Se supone que la acción recíproca es nosotros nos saludamos. Es recíproca en el sentido de que yo te saludo a ti, tú me saludaste a mí. Eso es recíproco. Pero caminar no es una acción recíproca. Ni siquiera caminar juntos. Porque lo más que podemos llamar es un complemento circunstancial de compañía. Pero yo no me camino y tú no me caminas y yo no te camino. Entonces, ¿qué es eso? Que sí sería acción recíproca. Nos caminamos. Yo me camino y tú me caminas. Y eso. Eso no existe. Esa idea de luego caminar. ¿Ok? Entonces, en realidad, jalaf, aunque se diga que es camino, noten ahora la idea que quiere presentar en Hikpael, que él caminaba por aquí y por allá. Pero otra vez, eso no tiene idea de acción recíproca. Él caminaba por aquí o por allá, por ejemplo. ¿Dónde está la reciprocidad? ¿Ustedes la ven? No, no. No. Yo no, por parte. ¿Ok? Lo mismo, caminar o caminar con es una acción intransitiva. Bien. El caminar por aquí o por allá, y lo voy a poner así mismo, con tampoco deja ver que es una acción recíproca. Ni siquiera transitiva, porque el verbo caminar no es un verbo transitivo. Lo más que puede indicar el verbo caminar es, por ejemplo, complementos de lugar y de tiempo. Él camina todas las mañanas. Por ejemplo, hay gente que tienen el hábito de caminar 1 hora o media hora todas las mañanas. Bueno, él camina todas las mañanas. Entonces, caminar, lo único que tiene ahí es un complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo? En las mañanas. Pero podemos agregarle un complemento circunstancial de lugar. Es decir, él o ella camina todas las mañanas. ¿Dónde? En el parque. ¿Ok? O en la cuadra, qué sé yo, en la manzana. ¿Usan la palabra manzana ustedes para referirse a una determinada área? ¿Sí? Sí. Ok, bien. Entonces,
ahí lo más que puede tener el verbo caminar es un complemento circunstancial de compañía. Yo caminé con. Nosotros fuimos al parque a caminar. Eso no es reciprocidad. Eso es complemento circunstancial de compañía. En el caso de que se quiere indicar circunstancias de tiempo y de lugar, entonces se utilizan complementos circunstanciales de tiempo y complementos circunstanciales de lugar. ¿Cuándo y dónde? Punto. Ahora bien, frecuentemente el verbo hipael ni es reflexivo ni es recíproco. Bueno, lo hemos visto en muchos casos también, que en las demás conjugaciones no muestran necesariamente, no todos los verbos que aparecen en una determinada conjugación tienen el matiz general que se supone que tiene esta conjugación. Por lo tanto, sería, como hemos visto nosotros aquí, caso por caso, ver en cuáles conjugaciones aparece un verbo, además, qué matices puede tener propio de verdad en cada conjugación, o si posiblemente aparecen 5 conjugaciones y hay entre que tiene el mismo tipo de acción o el matiz de acción. De pronto que no hay cambios, aunque la morfología obviamente será distinta. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos, por ejemplo, la forma de hipalel, que sería el oro, donde es otra vez una acción intransitiva, por lo tanto no puede considerarse reflexiva y mucho menos pasiva. El oro, el verbo orar es un verbo intransitivo. Ahora, las características de hipael es la letra taf en el prefijo de cada forma, así que el perfecto hipael tiene hit, el imperfecto tiene yit. Como la piel y la pual, cada forma también tiene un dagesh forte en el segundo radical, lo que significa que hay una duplicación de la segunda radical. Antes de ver vamos a ver la morfología primero, y luego, pero antes vamos a ver una observación en la obra de, bueno, aquí mismo también. Cuando la raíz inicia con una silbante, shin, sin o samech, ¿qué ocurre? Hay un fenómeno que se llama metátesis o transposición, donde la silbante cambia de lugar con la taf en el prefijo, por ejemplo, hip. Por ejemplo, aquí se esperaría hish, tamer, él se cuidó a sí mismo. Entonces lo que aparece es hish, shamer. Es decir, se supone que si la segunda radical, la primera radical es shamar, y aquí la segunda radical es men, noten cómo el prefijo hit aquí aparece en lugar de hish tamir, aparece hish shamer. También tenemos his tater, él se escondió a sí mismo en lugar de hip sater, que sería el prefijo, y luego obviamente después del prefijo het taf, la primera radical de la forma verbal, que es lo que se esperaría. Pero eso se va a dar específicamente con las llamadas silbantes. Otra idea, déjame ver, si cuando la raíz inicia con una xade, tiene lugar la metátesis y la taf de hipael se cambia a una tet. Cal, por ejemplo, decir sadek, él era justo o él fue justo, en hipael sería hichtadek. De nuevo, noten el cambio en la que la tet, taf, en este caso con tet, ocupa el lugar de la primera radical del verbo y la primera radical del verbo pasa a ocupar la posición de la taf en el prefijo. Por ejemplo, aquí, entonces sería, la taf del prefijo puede ser asimilada también, por ejemplo, hit navet, que sería, él profetizó por hit navet, donde, ¿qué ocurre ahora? Eso sí, que por desaparecer la taf, ¿qué aparece aquí entonces? En el dagesh. Exactamente. Noten que es común que cuando en hebreo desaparece una consonante o se asimila, tiende a aparecer un dagesh fuerte para indicar el fenómeno. A veces la conjugación hipael se conoce como la conjugación HTD, que tiene el prefijo het
en el perfecto y la segunda radical se duplica. Ahora, vámonos a ver si había un detalle que quería destacar. La obra aquí de... ¿Está en pantalla? Esta sí yo se lo envié. Es la obra de Tim Hollander. ¿Ok? Sí. Sí está. Entonces, ok, ya tenemos la silbante que le explicamos, pero aquí se agrega una más, porque allí me mencionó a Sin, Shin y Samek y un caso también con Sadek, pero aquí agrega también la Sayin. Se produce el mismo fenómeno, ya explicado, solo que aquí estamos agregando la Sayin. Por otro lado, también este fenómeno lo vimos, la asimilación de la TAF. Por otro lado, entre las raíces geminadas, entiéndase, duplicadas o repetidas, se pierde la duplicación de la segunda consonante delante de un e o sheba, como habíamos visto en piel. Por ejemplo, ha, nenu, ha, nu, perdón, esta es vocal corta. Entonces, en lugar de hit, ha, nenu, haneno, perdón. No. No, es lo correcto. Por otro lado, las raíces segunda gutural, bueno, esa es ahí de la parte de lo que estaba mencionando con Maricela, pues eso lo veremos más adelante. Verbos que son una gutural que tienden a sufrir ciertos cambios. Esto lo vamos a dejar hacia afuera porque la segunda radical, la tercera y los casos de primera raíz, va, yo, no lo hemos dado, dejemos eso fuera. Por ahora, vamos entonces sí a ver el modelo en el cuadro acostumbrado de la obra de Farfán Navarro. Luego sí que vamos a ver eso que estaba mencionando Maricela, precisamente, de esos verbos que tienen algún cambio o elisión de una de las radicales en el proceso de la conjugación. Bueno, ya vimos que el hipael es la acción reflexiva de la acción intensiva, de pronto que, por ejemplo, hik kadesh sería él se santificó, ¿ok? Mientras que en piel sería hidash, que sería él santificó, pero como el nifal puede tener sentido puramente pasiva. Por ejemplo, hit halal, que sería halal, perdón. Hit halal será ella alabada. Puede expresar simulación cuando, por ejemplo, dice hit halal, se hace enfermo o finge estar enfermo, ¿ok? Entonces, del verbo halal, que sería está enfermo. También muéstrate fuerte, porque Incal es fuerte. Ahora, característica del hipael, ya lo vimos, duplicación de la segunda radical. Y aquí vamos al cuadro, por lo demás lo hemos explicado. Bueno, sí, en el imperfecto y en el participio, la G de la performante hit se elide. En el imperfecto, incluso el participio, la G de la performante hit se elide. Y vamos aquí entonces. Mira aquí. Creo que ese tamaño está bien. O lo puedo poner un poquitito más grande. Bien. Vamos entonces a ver si Liliana me lee el imperfecto, perdón, el catal o perfecto. Ya. Singular y plural. Vamos. Hit katel. Sí. Hit katla. Hit katla. No, recuerda al principio. Hikatela. Exactamente. Ya. Okay, vamos. Sí, vamos. Hit katalta. Sí, catalta. Exactamente. Catalta, así es. Y yo sé que no estamos acostumbrados, ¿verdad? A estas combinaciones, pero nada, ahí vamos. Y catalta. Seguimos. Sí. Hit catalt. Correcto, muy bien. Seguimos. Hit catalti. Correcto. Vamos al plural entonces. Hit catelu. Correcto. Recuerden que siempre, o sea, es característica, no es de conjugación, es del perfecto, que tiene la morfología de la tercera persona común al singular y plural. Noten que lo hemos visto consistentemente. ¿Por qué? Porque no es una característica de una raíz, es característica del perfecto, que no es igual en el imperfecto,
que también lo hemos visto que consistentemente, independientemente de la conjugación de que se trate, tiene una morfología específica para la tercera persona masculina plural y una forma específica para la tercera persona femenina plural. Bien, ok, seguimos entonces al plural. Hit katalten. Ok, Hit katalten. sí, diferencia men, no. Seguimos. Sí, hit katalnu. Catalno, bien, bien. Vamos entonces con Iber, ¿te anima a leer aquí? Es Gita, Vamos. Gite, Catel. Un momentito, un momentito. Un momentito. Léeme esta vez, léeme esto a ver. Esa sola vez. Gite, Catel. Bien. ¿Por qué y por qué Tecatel? Vamos de nuevo. ¿Con qué letra inicia esta forma? Con la G. No, es una yod. ¿Dónde es que tú estás? Yo creo que tú estás aquí, no, yo te estoy indicando con el cursor. ¿Sí? ¿Tú estás ahí? En el Ah. imperfecto. Ah, ya estaba leyendo el perfecto. Oh, interesante. ¿Y dónde estabas tú cuando Liliana estaba leyendo? ¿Qué pasó, Iber? ¿Dónde estabas? Ok, no te confieses, pero déjalo ahí. Vamos a ver. Vamos al imperfecto. Vamos. Gite, Catel. Giquetal. Pero ven acá. Ya hemos dicho hoy varias veces que un sheba precedido de vocal corta no puede ser vocálico. ¿Estamos? Catel. Sí, correcto. Seguimos. Tecatel. Pero ven acá. Ti- De nuevo, ti. Tite. Ahí Pero está. léeme de nuevo. Tite, taquet. No, ok, ok. Vamos a dejar que Maricela lea. Vamos a darte a que esta semana te ponga a practicar lectura. ¿Qué pasa ahí? Vamos, Maricela. Comienza todo el imperfecto, Maricela. Ok. Gitcatel, Correcto. Eso sí, ve tomando nota, Iber. Vamos. Titcatel, Correcto. Titcatel, Muy bien. Titcateli, No, ticateli. Titcatelín, Sí. Edcatel, Correcto. Escatel, perfecto. Note que estamos viendo que la G de la preformante se pierde en el imperfecto. Solo está quedando la TAP, ¿ok? Porque en realidad estas preformantes que vemos aquí son las acostumbradas del imperfecto o yictol. O sea, esa yod, taf, 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 hasta alef, son sencillamente las preformantes del yictol o imperfecto. Lo que implica que sí, mientras que aquí es bien claro que las het, taf, conforman el prefijo marca o característica del hitpael, se pierde en el imperfecto. Es comprensible porque ya sabemos que en el catal o perfecto no hay preformante. Pero aquí estamos viendo entonces que una preformante doble, porque es G y TAF, más la preformante característica del imperfecto serían 3. Noten bien, serían 3. Entonces, las consonantes que se adhieren y 2, las que serían preformantes del hitpael y las obligadas del yictol o imperfecto. ¿Qué se hace entonces? Alguien tiene que irse. No puede quedarse las 3. Entonces, se pierde la de la het, queda la taf indicando que estamos ante una forma hitpael y aparecen entonces los prefijos o preformantes, por ejemplo, preformantes de quién, del yictol o imperfecto. Vamos entonces al plural, Maricela. Ok.
Yitkatelú, Sí. Titkatelnu, Titkatelna, Correcto. Titkatelú, Sí. Titkatelna. Muy bien. Ahí es igual, no hay diferencia. Ajá. Y Nitkatel. correcto. Nicatel. Ahora, noten lo siguiente. Vamos a ver las formas del imperativo. Iber, ¿te anima a leer la forma del imperativo? ¿Sí? ¿Te animas? No están conectados, creo que tuvieron un problema con su conexión porque no están conectados ni Liliana ni Iber. Un momentito, déjame ver. Yo no me he fijado. Oh, sí. Oh, lo que pasa es cuando yo estoy presentando la pantalla, no veo. Sí, parece, sí, eso es, hubo problema con internet, porque los dos así, bueno, vamos a seguir tú y yo hasta terminar, por lo menos, con la presentación de la lección. Un momentito. Vamos a retomar esto, un momentito. Cualquier cosa, oye, se suma en cualquier momento, y si definitivamente no pueden, verán la parte diferida. Bueno, que notemos entonces el imperativo, Marisela. Hitkatel. Sí, noten que Hitkatel, ¿a qué se parece? Al perfecto. Perfecto. Sí que eso nos puede complicar la vida cuando de momento veamos que Hitkatel y Hitkatel, entonces tendremos que preguntarnos por el contexto. ¿Es tercera persona masculina singular del catal o es segunda persona masculina singular del imperativo? El contexto tendrá que ayudarnos. Además, también recuerden que es común, puede ser que la forma del imperativa ocurra, por ejemplo, con una partícula precativa como una que puede ayudarnos, ¿verdad? Pero, y si no aparece ninguna, el contexto tendrá que decirnos y ver si en realidad traducimos una forma como esta, como imperativo hikpael, segunda persona masculina singular, o si es en realidad un perfecto o catal tercera persona masculina singular. En la segunda persona femenina singular. Hitkateli. Ok, aquí entonces se parecería un poco, ¿verdad? A la segunda persona femenina. Sin embargo, aquí sí se da la situación de que desaparece la preformante del imperfecto. Ahí se cumple la regla de que en las formas del imperativo son iguales al imperfecto, pero sin las preformantes, ¿verdad? Aquí se ve exactamente eso. Estamos viendo que aquí vemos que, por ejemplo, esta forma del prefijo tab desapareció y aparece entonces solamente las preformantes características de la conjugación hipael, pero no la preformante del imperfecto oyector, porque la regla es que los participios son exactamente igual, por lo general, a las formas de la segunda persona, singular y plural, ¿verdad? Masculino y femenino, pero sin las preformantes del dictor o imperfecto. Seguimos aquí entonces. El imperativo segunda persona masculina plural, ¿cómo sería? Hitkatelu. Hitkatelu. Hitkatelú. De nuevo, se da lo mismo que en el caso anterior. Tenemos la forma es exactamente igual, pero desaparece el performante del imperfecto y aparece simplemente la G-taf del hipael o de la hipael. Y aquí sería entonces. Hitkatelna. Muy bien, ¿qué pasó? Exactamente lo mismo. Bueno, ya retornaron. Parece que tuvieron problemas con el internet, Liliana. ¿Problemas con el internet, Liliana? Parece que apenas está entrando. Ok, sí, ok. Esperemos que pueda conectar. Sí, ahora
y que se están conectando el audio. Ok, seguimos aquí entonces. Tenemos lo mismo. En ambos casos se mantiene la regla de que el imperativo es igual al imperfecto yictol, pero sin las preformantes del imperfecto o yictol. En el caso del llamado absoluto y constructo es igual, uno mismo, que sería como aquí. Hitcatel. Ok. No, Hitcatel. Ok, Hitcatel. Un momentito. Liliana, ¿estás ahí ya? Liliana. Sí, profesor, no sé qué pasó con nuestro internet acá porque quiero conectar y no puedo por el computador, pero entré por el celular. Ah, bueno. Sí, nosotros, yo estaba pensando y vivo, me parece que tuvieron problemas de internet porque se fueron al mismo tiempo los dos. O sea, se le cortó la comunicación a Iber y a ti, así que sospechamos que era un problema de internet común, ¿ok? O un problema común de internet. Bien, ok. Entonces, volvamos a qué bien que pudieron retornar. Entonces, estamos mostrando que aquí, para las formas del participio, vamos a que Liliana lee entonces, el participio sería masculino singular, ¿cómo sería? El participio masculino singular, mitcatel. Ok. Y la forma del femenino más común sería? Mitcatelet. Correcto. Puede aparecer una forma que no es muy común, pero sí aparece, que sería ¿cómo se leería? Mitcatelá. Correcto. Que sería la forma del participio femenino singular, pero que la más común será el mitcatelet. ¿Ok? Telet. Bien. En la forma del masculino plural, ¿cómo sería? Mitcatelim. Muy bien. ¿Y en las formas del femenino plural? Mitcatelot. Correcto. Entonces, algunas observaciones que podemos hacer, lo siguiente, a ver. Okay. Ok, bueno, ya esto lo explicamos. Esto lo explicamos ya con relación a las silbantes y en las 5 también la tabla performativa his se asimila a la primera radical del verbo. Si este es dental, que sería taf, tef, sayin y dale. Por ejemplo, en midaber sería midaber y no midaber, el que habla, participio hipael de dabar, con el mismo sentido del participio piel. Bien, entonces, aquí ya hemos explicado las implicaciones morfológicas de la conjugación hit-pael. Bien. Por otro lado, vimos también las implicaciones en cuanto a las silbantes y que en esencia un verbo hit-pael sería ante todo reflexivo, pero otra vez no podemos engañarnos y creer que toda forma verbal, porque está en hipael, es sencillamente reflexiva, aunque sea la idea que domine del hipael, que son acciones reflexivas. Pero recuerden que las acciones reflexivas son activas, solo que en las acciones reflexivas, al ser activas y transitivas, lo que indica es nada más que el objeto es la persona sujeto. Yo miro a mí, entonces yo me miro. Tú te miras, tú miras a ti, ¿ok? Nosotros nos miramos como reflexiva, nosotros miramos a nosotros. Esa sería la idea de la acción reflexiva. Entonces, hipael dominará el sentido reflexivo y ahí coincide con nifal, aunque nifal tiene un matiz que no tiene el hipael, que es la idea pasiva. De hecho, vimos que en hipael aparece la forma del imperativo, cosa que no es posible en las formas pasivas. O sea, en las conjugaciones estrictamente pasivas o en las formas pasivas, por ejemplo, de nifal,
Si hay imperativo es porque es reflexivo, pero no puede ser pasivo. ¿Ok? Entonces sí pueden tener acciones reflexivas el imperativo, pero no pasivas. Es decir, no existe en el hebreo el imperativo en las conjugaciones estrictamente pasivas. Bueno, ¿alguna pregunta, inquietud? Por lo menos, Iber, Liliana, en los minutos que quedaron fuera, ustedes podrán, digamos, ver luego la grabación, esos pequeños minutos. Miren, vamos como ejercicio, vamos a dejar lo siguiente. Pero aquí hay un interesante estadística que es bueno que me gustaría compartir, y es esta. Tiene que ver con el matiz de la acción. Las 7 conjugaciones principales y sus sentidos básicos pueden ahora resumirse. Puede ser interesante notar cuántas veces las varias conjugaciones se usan en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el cal sencillo o con idea estativa, un 68%. 68.8%. El nifal pasivo reflexivo, 5.8%. El piel intensivo, factitivo o denominativo sería 9.0%. O sea, noten, abunda más que el nifal. El pual pasivo de piel, 0.6%. El jifil causativo declarativo, 13.1%. En lo que sería el jofal, bueno, pasivo de jifil, 0.6, coincidiendo con pual como pasivo de piel. El jipael como reflexivo, recíproco, 1.2%, y otras conjugaciones que hablaremos más adelante, un 0.9. Bien, eso veremos otras conjugaciones más adelante, la lección 91 y 95, que si no la podemos ver dentro de este primer año, la veremos en el segundo año. Bien, entonces aquí hay una estadística interesante del uso de las conjugaciones con su sentido básico. Entonces, además de que en muchos casos, ya veremos también que, y como lo hemos visto, que un verbo nifal no significa que sea necesariamente pasivo o necesariamente reflexivo. Que un verbo piel sea estrictamente causativo, eso depende. Pero ya hemos visto e ido viendo eso caso por caso con distintas raíces. Bien, ahora vamos a ver entonces si los ejercicios, que serían esto, el punto 2, que serían desde la A hasta la N. Bien, entonces, digamos lo siguiente. Vamos a ver la 61. Aquí, en realidad, es una especie de repaso interesante o profundización también del uso de las preposiciones. Vamos a ver solamente una introducción general. Algunas cosas no lo voy a mencionar aquí, ustedes lo van a leer en la semana, y obviamente dejaremos unos ejercicios para ver que después que terminemos de revisar las formas verbales de la lección 60, pasaremos a revisar los ejercicios que podamos dejar de la 61. Déjame ver. Un momentito. Ok, bueno, de hecho, interesante que hay el punto 3 que sería el que podríamos realizar como ejercicio de la lección 61. Un momentito. Entonces, vámonos con el vocabulario primero. Bien. Comencemos entonces ahora por Liliana, que fue la última en el caso anterior. Ahora el último será Iber. Entonces, Liliana, Marisela e Iber. Vamos entonces, Liliana. Ya, profesor. Ajot Ok. y ¿Y? Ajayot. Correcto. Entonces, noten que una cosa es Ajot, que tiene una forma bien rara, pero es singular, hermana, y Ajayot, que sería entonces la forma plural, hermanas.
Así que tienen ambos la terminación ot, pero en el caso de ahot lo tiene ya dentro de lo que es la forma del estado absoluto singular. Bien, ok, seguimos entonces aquí, Marisela. Ok. Rahab Sí, y Yirkab. bien, correcto. Entonces, él montó, él cabalgó, él montará, él cabalgará. Correcto. Seguimos aquí, Iber. Ereb, Ereb, muy bien. Tarde. Seguimos entonces con Liliana. Nasa, Sí, Yisa. correcto. Entonces, él levantó, él alzó, él cargó, etc. Marisela. Ra, Sí, Yiré, sí, iré. Bayere. No, sencillamente vaya. Aquí este lleva, Oh, sí. siempre que esté en posición final, es silencioso. Vallar, ¿bien? Noten entonces que giré es realmente el famoso Jehová Jireh, ¿verdad? Que hemos escuchado. Entonces, tiene que ver con el imperfecto, tercera persona masculina singular del verbo ra. Bien. Seguimos con Iber, Nafal, ¿sí? Jipil. ¿Cómo sería esto aquí? ¿Cómo se lee? Jipil, porque está con... Jolen. Ok, sí, yo entiendo que tiene un dagesh, perfecto, un dagesh. Es verdad, yo lo entiendo. Pero, obviamente, de que ahora sí, Jipol, ahora sí. Entonces sería, él se cayó, él bajó, él se caerá, él bajará, etc. Seguimos entonces con Liliana. Hit, Casa. Muy bien, entonces él se cubrió a sí mismo, acción entonces reflexiva, ¿verdad? Seguimos entonces con estas dos formas ahí mismo, Liliana. Yit, Kase. Ajá, Y Vayit, Kas. correcto. Entonces sería la forma del imperfecto. Él se cubrirá y él se cubrió, la forma vayictol. Seguimos entonces con Marisela. ¿Estás ahí, A Marisela? ver si me escuchan. Ahora sí. Sí. ¿Me escuchan? Ok. Ahora sí, sí. Siper, Sí, Yesaper. muy bien, correcto. Sifer, Yesaper, él relató, él contó, él relatará, él contará la forma del yitol o imperfecto. Seguimos entonces, Iber. Ogel, Ok, tienda, Ogel, muy bien. Seguimos entonces con Liliana. Niham Sí, y Jinahem. Inagen, él estaba arrepentido, él fue consolado y aquí él estará arrepentido o él será consolado en la forma del dictor. Bien, aquí vamos a mencionar algunas ideas principales en cuanto al uso de las preposiciones. Muchas preposiciones hebreas tienen sentidos literales y muchas veces sentidos espaciales, pero también tiene a veces significados figurativos, o por ejemplo al, en, sobre, encima, etcétera, pero también con respecto a, acerca de. Es decir, entonces habría que ver cuando en un contexto la preposición tiene el sentido precisamente espacial, alguien o algo que está por encima de, sobre de, etcétera, o está hablando de algo respecto a o con relación a o sobre a. Noten, no, estamos hablando, hay que diferenciar la idea espacial, por ejemplo, el libro está sobre la mesa. Y una cosa es que una conversación que nosotros tengamos sea sobre la mesa. Es decir, sobre con respecto a, tocante a. Entonces hay que diferenciar ese uso. Tenemos también a taja, que sería debajo de, pero también en lugar de o en vez de.
Entonces, otra vez tenemos el problema de distinguir o considerar la posibilidad de que puede estar significando debajo de un sentido espacial o esté sencillamente indicando sustitución en vez de en lugar de. El traductor necesita un buen diccionario para ver qué tan amplia puede ser la variedad de significado de una preposición dada. Sin embargo, es útil mencionar algunos de los significados de las preposiciones más comunes, siempre y cuando el estudiante entienda que los significados diferentes se traslapan y que no todos los usos de una preposición pueden clasificarse tan fácilmente. La mayoría de estos ejemplos son de Génesis 1:24. Por ejemplo, tenemos a la preposición be como de lugar, es puesto mi arco en las nubes, de tiempo, en aquel día, donde vemos a Bayón. Entonces, en aquel día, aquí he puesto mi arco en las nubes. Entonces, noten aquí en entonces estamos viendo be Anán, y si hay una preposición que tiene una riqueza interesante es la preposición be. Pero también pueden dar circunstancias de manera. Tú irás a tus padres en paz. Mira aquí, be shalom, en paz. Bien. También be puede tener sentido de por medio de, a través de. Por medio de la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Noten aquí. Y ver cómo sale esta palabra aquí. Bitbar. Ok, bitbar, bien. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Recuerden aquí la regla es que ante dos sheva vocálicos, el del sustantivo de la preposición, el de la preposición se convierte en gire. Por eso, bitbar. Entonces, aquí, por medio de la palabra, incluso puede traducirse con la palabra. Entiéndase que ese con no es de compañía, sino de instrumentalidad para indicar aquello no personal utilizado por el sujeto para producir un determinado efecto o para realizar una determinada acción con la palabra o bien por medio de la palabra, que sería la misma cosa. Pero está la idea de agente. Recuerden que la idea de agente está ligada a acciones pasivas. En español se señalan con la preposición por. Él es enseñado por ti. Él fue visto por nosotros. Noten. Eso, ese por ahí indica ante una oración en voz pasiva el agente responsable de la acción verbal que no es el sujeto. ¿Por qué? Porque en las oraciones de voz pasiva el sujeto es un sujeto paciente, no un sujeto agente. Un sujeto que recibe o sufre una acción verbal y no un sujeto que desarrolla y es responsable de una acción verbal. Aquí, por ejemplo, el que derrame la sangre de hombre por hombre, miren aquí donde está Shofet, Dan, Ha-Adán, Ba-Adán, aquí está entonces la preposición por hombre será derramada su sangre. En otras palabras, por medio de otro ser humano, su sangre está derramada. Pero también puede estar la idea causativa. Entonces, Profesor, ajá, ¿sí? ¿puedes? ¿Y aquí no cabía el recíproco ¿En cuál? No, en esto? No. no, porque aquí la idea es pasiva. La idea es que, por ejemplo, si alguien derrama sangre humana, por causa de la sangre humana, tu sangre será derramada también. ¿Ok? Pasiva. Yeah. Pero también puede indicar entonces que puede ser, y aquí tenemos, y ahí la discusión. De hecho, déjame ver que precisamente en este texto, bueno, yo le envié a ustedes lo poco que tengo en PDF del libro de este muchacho de Aries Leder, ¿verdad que sí?
Yo creo que sí. Yo creo que yo le envié a ustedes esta obra. Yo decía que era una parte nada más que tenía. De hecho, cuando yo le mencioné la comparación entre la partícula objeto directo con sufijos pronominales y la preposición et con sufijos pronominales, para esa ocasión yo le envié la obra de este muchacho, de Aries C. Leder, donde él tiene precisamente un interesante caso, que es, por ejemplo, en el caso que aparece de Génesis, donde dice él lo siguiente. Por ejemplo, shofek sería obviamente el participio del verbo shafá, que sería derramar. Y por otro lado, tenemos el imperfecto, que sería yi shafet. Míralo aquí. Ahora bien, tenemos lo siguiente. Dice él que dice Leder. Pero ustedes no me han confirmado que recibieron esa obra. Ninguno. ¿Cómo se llama, profesor, el libro? El libro se llama, miren aquí, yo tengo en este formato, pero yo se lo envié a ustedes. Yo les dije que tenía por lo menos una parte en PDF. Sí, sí lo envió. Es Sí, Ariel C. Leder. exactamente. Ah, sí, sí lo envió. Miren, usted busquen, ahora no lo tengo ahí cerca, ya lo momento que me queda no voy a hacer eso, pero ustedes van a buscar luego en la página 30, donde él hace un comentario y dice lo siguiente. La preposición bet en Ba'adán, que es la que tenemos aquí, él dice lo siguiente. Es clave en la traducción. La mayoría de las versiones la traducen por en el sentido de por medio de, que es lo que sugiere el libro de texto. O sea, un agente, y eso significa entonces que la persona que derramare sangre de obviamente otro ser humano derramaría la sangre suya. ¿Ok? Sí. Obviamente el marco de la ley del talión, vamos a decir así, y ojo por ojo, diente por diente. Entonces, pero hay otro matiz, dice él. El texto, ok, dice por medio, indicando que el hombre es justificado a matar al que mate. Pues no necesariamente que es justificado. Digamos más bien, en alguna manera sí está la justificación, pero digamos más bien que el texto lo que indica es que el ser humano que derrame sangre humana, el mismo ser humano derramará la suya, obviamente a través de alguien en representación. Pero, dice, el texto en dicha traducción hace hincapié en el derecho del ser humano. ¿Ok? Es decir, si sagrada es la vida de la persona que tú no respetas, entonces tampoco la tuya será respetada. Dice él, sin embargo, Bet admite otro sentido, que es el que quiere decir aquí yo, a precio de, a causa de. Y él menciona unos textos como Deuteronomio 19:21, y no sé si de pronto ustedes pueden buscar esos tres textos para terminar con la noche de hoy, pero queriendo enfatizar esta idea. De Deuteronomio 19:21, en la versión que tengan. Bueno, de hecho, Marisela, puede buscar a Deuteronomio 19:21, y Liliana, que tiene Reina Valera del 60, buscar 2 Samuel 3:27. Iber, ¿puede buscar un texto también? ¿Cuál texto? A ver. Primera de Reyes 16:34. Espero que esté en tu Biblia. Vamos a ver. Primera de Reyes 16:34. ¿Lo tienes? ¿Puedes conseguirlo, Iber? Estoy buscando otra traducción, por eso me demoro. Así que... No hay problema, no hay problema. Bueno, Marisela, ¿tienes a Deuteronomio 19:21? Sí. Ok, léelo, por favor. Dice, no tendrá piedad tu ojo, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ok, bien. 2 Samuel 3:27. Liliana, si lo tienes. Sí. 2 Samuel 3:27 y dice, y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Sí. Y allí en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió con la quinta costilla. Ok, bien. Por la bien. quinta. Ok, bien. Primera de Reyes 16:34.
No, no tenía solamente la Torá. Ok, bien, bueno, Maricela o Liliana. Primera de Reyes 16:34. En su tiempo, y el de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segú, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había Ok, hablado. noten ahí a precio de. Entonces el punto sería, bueno, aquí hay dos posibilidades, vamos a decir así, porque en verdad la preposición be tiene varios sentidos. Entonces, una, bueno, pero aquí lo admite de precio. Ok, ahora aquí tenemos, esto sería asunto quizá de discusión. ¿Qué querrá haber dicho el texto? Que la persona que derrame su vida, que derrame sangre humana, el ser humano tiene el derecho de quitar la suya, o bien que lo que quiere decir es que la persona que derrame sangre, por causa de la sangre que él derramó, la suya sea derramada. Y no se pregunta, ¿varía mucho? Bueno, el caso es que en ambos casos se diría que la sangre del que derramó sangre también es derramada. O sea, noten las dos opciones. Una, lo que propone Ari Leder dice, bueno, es como una lectura que se ve aquí de agente de por medio de, es decir, la persona que derrame la sangre de un semejante, otro ser humano derramará la sangre tuya, la de él. Primera opción. Digámoslo así, hipotéticamente, el orden no implica prioridad. Dos, que esté indicando causa o precio de. En otras palabras, el que derrame la sangre de hombre por causa de o por el precio de la sangre del hombre, ¿verdad? Del ser humano, por el valor de la sangre de la vida de ese que derramó, entonces la suya es derramada. Vuelvo y pregunto, al final el caso es el mismo. Diferencias, bueno, diferencia es que en una indica el que es otro ser humano, no una divinidad, el que va a hacer cumplir la ley del talión de que tú derramaste sangre, la tuya está derramada, pero ¿por quién? Por otro ser humano. Y la otra, de que tú derramaste sangre humana, por el precio de la sangre que tú derramaste, también la tuya será derramada. Entonces, al final, no es una cuestión de si se aplica o no la ley del talión. La diferencia es que en ambos casos, es más, se puede decir que la primera opción da por sentado la segunda. Es decir, la razón de que se asigne a alguien para que venga la sangre derramada es porque por el precio o por causa de la sangre que él derramó. ¿Me da a entender? Es decir, yo no veo aquí esa gran diferencia para fines prácticos. Repito, vuelvo a decir, me da a entender la idea. Supongamos que la idea de por medio de un agente puede incluso sustentarse en la segunda posibilidad de que por el precio o por lo sagrado de la vida o por causa de la sangre que él derramó, la suya será derramada. Bien, en ese sentido entonces, si traducimos como agente que por medio de otro ser humano, digamos, el que derrame sangre humana, otro ser humano derramará la suya. Lo que digo es que esa posibilidad se sustenta en la segunda, en cual, en que si otro ser humano se le hace responsable judicialmente, formalmente, de derramar la sangre de el que derramó sangre, puede estar precisamente supeditado a la idea del precio de la sangre que el primero derramó o a causa de la sangre que el primero derramó. ¿Me da a entender? Sí. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Ok. En ese sentido, entonces, al final, venimos terminando básicamente igual. La diferencia sería nada más que en una se indicaría el precio de
y en otras indicaría la persona o quién es el agente que va a aplicar la ley en virtud de lo sagrado o el precio de la vida que el victimario, digamos, quitó, perjudicó y lesionó. Bien, ok, miren. Entonces ustedes van a darle una revisión, algunos sentidos de estas preposiciones que luego podemos mencionar un poquitito, que están aquí con las distintas preposiciones. En algunas veremos que son cuestionables. Yo voy de todo modo a enfatizar algunos de esos que quiero poner de relieve, que no son un poquito cuestionables aquí. Pero vamos. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer? Curiosamente, esta lección trata sobre las preposiciones. Sin embargo, el libro de texto no propone ejercicio de nuevo sobre traducciones, sino que vuelve de nuevo a formas verbales que están ahora en este caso en un texto específico. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Como al fin y al cabo nuestro objetivo es la Biblia hebrea, definitivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya pusimos los ejercicios de la lección 60 y ahora los 61. Solo que los de la 61 están ligadas a Génesis capítulo 24. Entonces, noten ahí. Entonces, esto indica lo siguiente. Digamos, se supone que lo que está en paréntesis indica el versículo. Sí, exactamente. Entonces, estas formas verbales están todas en el texto bíblico, de la Biblia hebrea. El número del versículo está dentro de paréntesis. Entonces, vamos a hacer el análisis como siempre, por la raíz, la conjugación y cómo proponer y verificar. Luego podemos verificar hasta qué punto, después de haber hecho nuestro trabajo, ha sido bien traducido, por ejemplo, en la Reina Valera o etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Yo sé que difícilmente nos dé el tiempo para revisar todo, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer todo lo que podamos y lo que queden podemos dejarlo para la siguiente lección, como hicimos la semana pasada. Nos quedaron 4, lo hicimos hoy. Bien, entonces ahí está. Lección 61.3, ejercicios de análisis de forma verbal y que está en el texto de Génesis 24 y los versículos indican entre paréntesis. ¿Alguna pregunta o inquietud final? No, profesor. Bien, bueno, pues mis hermanos, mis hermanas, terminamos de esta manera. Queremos saludar otra vez siempre valorando la presencia y participación activa de Marisela, de Iber, Liliana, Marisela, Iber, Liliana, Marisela. Y obviamente, interesante trabajo, ¿verdad? Y también, obviamente, saludos muy especiales y valoramos también, claro, la participación de las personas que están en este curso, pero que por diversas razones no pueden estar en vivo y en directo, pero que están aquí en el curso todavía. Bien, así que feliz noche, descansen y ya saben, la semana que viene, entonces ya venimos con un ajetreo un poquito mayor, más complicado, como siempre, pero nada, es parte del proceso de ir dominando estos aspectos de la mejor manera posible. Así que feliz noche, bendiciones y con Dios delante nos vemos en la próxima semana. Bye bye. Buenas noches a todos. Bendiciones. Bendiciones.